Dime, Ramón, ¿a quién vamos a conocer hoy? Pues no anticiparé nombres, pero lo que sí diré es que seguimos con paso firme el sendero de las artes. Está visto que Castilla y León es cuna de grandes artistas. Los distintos oficios artísticos se suceden sin descanso en nuestros programas, ¿verdad? Así es, multitud de escritores, como ya sabemos, hacen justicia a nuestra reputación de buenos letrados, pero también tenemos pintores, escultores, directores, músicos o bailarines que han dejado huella en nuestra historia. ¿Por quién empezamos? Pues vamos a empezar por uno de los referentes de la escultura española, un grande cuyo arte ha unificado el criterio de los expertos durante siglos, Juan de Juni. Juni, junto a Berruguete, es el más importante exponente de la escuela escultórica castellana y aunque su origen es francés, no podíamos dejar de incluirle en nuestro programa, pues es en Valladolid donde se asienta, de donde nace la mayor parte de su obra, presente en las iglesias y museos de muchísimos pueblos y provincias de la comunidad: Medina de Rioseco, Medina del Campo, Ciudad Rodrigo, Soria, Segovia, Palencia, Valladolid. Imposible no considerarle uno de los nuestros. En pleno apogeo artístico español, Juan de Juni aparece en 1533 trabajando en León, en el convento de San Marcos. Colabora en su fachada con los relieves del descendimiento y la resurrección, así como con el nacimiento de Cristo, ubicado en el claustro, o la obra de la sillería del coro. Una vez terminados los encargos, se asienta en Valladolid. Viene a España seguramente atraído por el dinamismo artístico que hay en ese momento en Castilla. Es quizás la aportación de la escultura renacentista centroeuropea o de la Europa del antiguo condado de Borgoña, que es de donde proviene originariamente, y esas aportaciones de carácter más miguelangelesco, más clasicista, las va a trasladar a sus producciones en España. La escultura de Juni nunca decepcionó. Siempre se preocupó por dar calidad a sus obras y demostró desde bien pronto todo lo aprendido de las escuelas francesa, italiana y castellana. Siendo un extranjero, se integró, se adaptó, supo aportar conocimientos que traía de fuera. Era un artista muy considerado de su valía, muy preocupado por la calidad de sus obras. Juni es de los pocos escultores que conocemos que en la propia documentación exige que la policromía sea muy cuidadosa para que no se emboten la calidad y los sentidos que tiene la escultura. Así lo demuestra en la variedad de sus obras, trabajadas en todo tipo de materiales, en madera policromada, material por excelencia de la escultura castellana, pero también en terracota, mármol y alabastro. Destaca por su esplendor y perfección el entierro de Cristo. Se trata de una de las obras maestras de toda Europa que decoraba el desaparecido convento de San Francisco de Valladolid y que hoy en día se puede contemplar en el Museo Nacional de Escultura de la capital vallisoletana. El conjunto es verdaderamente espectacular. Tiene toda esa teatralidad, esa ampulosidad de gestos, esas masas que se mueven, esos cuerpos fuertes y musculados que recuerdan tanto a Miguel Ángel y que tiene un carácter especialmente envolvente, o sea, atrapa al espectador y le introduce dentro de esa escena de lamentación, sobre el cuerpo de Cristo muerto sobre el sepulcro. El amplio legado que deja el escultor en la comunidad hace que sean dignas de admiración otras muchas de sus obras. Cuando Juan de Juni realiza el retablo de la iglesia parroquial de Santa María la Antigua de Valladolid, retablo que hoy se encuentra en la Catedral de Valladolid y que es objeto de un gran pleito, pues ese será el momento decisivo en que Valladolid se empiece a convertir en el centro escultórico de Castilla y por ende del norte de España. La imagen de la Virgen de las Angustias está hecha en madera de pino, tallada completamente tanto por la parte frontal como por la parte trasera, lo que indica que desde un primer momento fue hecha para procesionar, no para un retablo. Está policromada tanto lo que es la encarnadura de la mano y la cara, que son elementos destacados, como el manto y los ropajes. La Virgen concentra y recoge el cariño y la devoción y la piedad popular de muchos de nuestros convecinos. No cabe duda de que Juan de Juni es uno de los personajes más importantes de la historia de Castilla y León, que marcó el mundo del arte de la escultura renacentista del siglo XVI
y que contribuyó a que se reconociera la valía de su oficio, al que el artista se entrega con verdadera pasión. Juan de Juni contribuyó a que el escultor empezase a dejar de ser un trabajador manual y comenzase una nueva etapa, una etapa moderna en la economía de los maestros de la madera. Sería una personalidad pues bastante apasionada por esa calidad que comentábamos que tiene su escultura, esa tactabilidad, esa sensación de tocar de esos pliegues que parecen todavía reales, o incluso la propia descripción de las carnes que se puede ver en bustos como el de Santana, que se conserva en el museo. Junto con Berruguete, Fernández y Junix son quizás un poco, por decirlo así, la Santa Trinidad de la escultura castellana. Y es un poco lo que permite que esta plástica tenga un nivel preferente, un lugar preferente en la escultura europea. Cumpliéndose su voluntad, Juan de Juni descansa en la iglesia del convento de Santa Catalina de Siena, en Valladolid. Admirar sus obras acerca el alma a la cúspide de la escultura europea renacentista. Y seguimos con los protagonistas de hoy. Es un honor para mí introducir al siguiente de ellos. ¿De quién se trata? ¿Lo conoces? Lo conozco porque es de Ávila y conozco bien su obra. Sobre todo lo admiro como periodista y escritor. Lo admiro profundamente porque es muy humano. Me alegré mucho cuando le concedieron el Cervantes en el 2002. José Jiménez Lozano, claro. Ni más ni menos. José Jiménez Lozano es todo un estandarte de nuestras letras, director que fue del norte de Castilla del 92 al 95, un escritor exquisito, siempre atento al detalle, a la minuciosa descripción y, como te decía antes, Ramón, al humanismo de sus personajes, un maestro de la literatura y ejemplo de independencia. Ha sido Premio Nacional de las Letras, Premio de la Crítica, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, Premio Nacional de Periodismo. La lista es interminable. José Jiménez Lozano repasa los borradores escritos de su puño y letra. En ellos encontramos palabras que nacen de un silencio interior y de una permanente actitud de escucha, que surgió ya de niño en plena guerra civil. Es una época de la que yo solo recuerdo lo que la gente hablaba a puerta cerrada, y quizá ese sentido de puedo contar, no puedo contar, tantas historias contadas, pues me ha hecho me hizo muy amigo del contar. Una tarea nada fácil. Uno está un poco encantado cuando está viendo la cuestión antes de escribir, está en un estado de encantamiento, porque está contento, pero claro, en cuanto empieza a escribir y luego cuando lo deja, el encanto se va. Porque uno ve algo, por eso empieza a escribir, algo que luego resulta incapaz de poner en el papel. Eso le pasa, lo dice Sidney, que no hay un solo poeta, por ejemplo, que haya puesto en el papel lo que él ha visto. No lo hay, no hay posibilidad ninguna. En el recorrido por sus libros podemos extraer un objetivo. A través de unas palabras es hacer una vida, resucitar una vida. Y que al otro le golpee como a nosotros nos golpeó cuando lo vimos o cuando recordamos. Con una visión crítica y profunda de lo que está sucediendo, en lo más actual, pero al mismo tiempo con esa perspectiva de quien conoce también lo anterior, la historia, el pasado, la literatura, la filosofía, etc. Puede utilizar el sarcasmo, puede utilizar el humor, quizá para criticar a los poderosos, pero luego toda su firmeza o toda su rotundidad se vienen abajo con una gran ternura cuando encontramos personajes desvalidos o personajes que no están en su mejor momento. Algunos de ellos han marcado realmente la vida del autor. Hay un cuento, se llama Zótica, que era una niña que, que se murió muy niña y que yo creo que se murió de hambre. Y yo la veía todos los días porque era vecina mía y de esos ojos los veo todos los días. Y la sonrisa, aunque la veía todos los días. Un cuento que encontramos entre la gran variedad de géneros literarios que cultiva Jiménez Lozano. Es difícil no satisfacer con alguno de ellos los gustos de los lectores más exigentes. Yo destacaría su narrativa, su poesía, que creo que es una gran poesía y es quizá la parte menos conocida de su obra, pero es un gran poeta. Y creo que también la parte ensayística, toda su reflexión sobre la tradición cultural, digamos que se cruza en las tierras de Castilla, me parece que es también relativamente, es muy destacable y muy notable. Me identifico mucho con la magia de los relatos y
y con la profundidad cultural de sus ensayos. O sea, yo creo que nos ha enseñado muchísimo y cada vez que lees a Jiménez Lozano aprendes muchísimo. Deberíamos leerlo todos, muchísimo más, y sabríamos mucho más de nosotros mismos. Esta obra está muy influenciada por su época como periodista y director del periódico El Norte de Castilla. Era un periódico acogedor, tenía prestigio, porque veis, gente que era preocupada por la literatura, cosa que los demás periódicos no existía, que teníamos incluso buenas crónicas judiciales, porque los periódicos también lo descuidaban. Su obra literaria no habría tenido la trascendencia que realmente tiene si no hubiera venido también desde la milicia del periodismo, desde el estar cerca de las cosas, que es lo que nuestra maravillosa profesión nos exige, ¿no? Su estilo personal ha cosechado a lo largo de toda su trayectoria galardones como el Castilla y León de las Letras o el Premio Cervantes en 2002, aunque para los que le conocen bien, sus mejores premios son dos. Cuando encuentra un lector que le lee, y que le lee y que entiende lo que él le cuenta y que conecta con él. Eso para él es un premio extraordinario. Y luego yo creo que otro premio, su mejor premio también es el amor y la cercanía que le profesan otros escritores. Un amor que este escritor abulense dedica a Castilla y León y que ha llenado páginas y páginas de sus libros, especialmente las de la Guía Espiritual de Castilla. Hay una Castilla de la cual quedan rastros. Luego está el idioma, que el idioma queda muchísimo, y que se transmite por sí solo. Su Guía Espiritual de Castilla, para mí, es la expresión máxima de la profundidad donde puede llegar el pensamiento de una persona nacida en esta tierra y plenamente identificada con esta tierra. Es, por tanto, Castilla la que marca el lenguaje, dicta las palabras y modela la forma de ser de José Jiménez Lozano, sencilla y directa. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Ya saben que en la web de Radio Televisión Castilla y León pueden ampliar los conocimientos de cada uno de nuestros personajes y consultar algunas de sus obras. No se olviden de votar, que es muy importante. La gracia de todo esto está en que sean ustedes, también nosotros, los castellano-leoneses, los que decidamos al más importante personaje de nuestra comunidad. ¿Quién quiere usted que obtenga ese honor? Bueno, pues el siguiente personaje del que hablaremos también va a tener muchas posibilidades. Al principio del programa decíamos que hoy íbamos a tener una amplia representación de artistas, pero ahora es el turno del único que no lo es, pues se trata de un científico médico, ¿verdad? Sí, uno muy especial, cuyos hallazgos sobre algunas células neuronales fueron fundamentales para el posterior desarrollo de la histología y la oncología. Estoy hablando de Pío del Río Ortega, un eminente investigador de células neuronales cuya reputación se extendió en vida por todo el mundo. París, Oxford, Buenos Aires. Fue candidato al Nobel en 2 ocasiones y aunque no lo consiguió, el legado de su obra está aún muy presente en los actuales estudios de su campo. Conozcamos más los logros de este erudito, Pío del Río Ortega. Sin Pío del Río Ortega no conoceríamos estas células, son las microglias, también denominadas células Ortega. A este vallisoletano de Portillo debemos el descubrimiento de 2 de las 4 células de nuestro sistema nervioso, esenciales para tratar algunas de las graves enfermedades que padece la sociedad de hoy. Cada vez que nosotros acudimos a un médico y nos habla de problemas de tipo degenerativo, como es la enfermedad de Alzheimer, o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o la esclerosis en placas, o la esclerosis lateral amiotrófica, o la meningitis, o las encefalitis, etcétera. Bueno, pues todas estas enfermedades se basan en las modificaciones, en las alteraciones y en las circunstancias biológicas de estas 4 células. Sus aportaciones creo que pueden todavía considerarse materia viva. Son muchos los autores españoles e incluso extranjeros
que en todos los aspectos que él desarrolló, tumores en el sistema nervioso, etcétera, siguen tomándole como punto de partida y le citan en las revistas. Sus avances científicos continuaron en el campo del cáncer, especialmente enfocados en los tumores cerebrales. Pío del Río Ortega, de alguna manera, es el primer estudioso de los tumores del cerebro. Y esto muy poca gente lo sabe. La clasificación actual de los tumores del sistema nervioso, y a todo el mundo le sonará las palabras como meningioma, glioma, astrocitoma o glioblastoma multiforme, todos se basan en la clasificación que en 1935 publicó Río Ortega en un Congreso Internacional del Cáncer en Madrid. Estos logros para la ciencia le hicieron estar 2 veces en la lista de nominados al Nobel de Medicina. Sin embargo, se quedaron ahí. En ninguna de las 2 ocasiones consiguió alzarse con tal premio. Por la mezquindad de ciertos catedráticos de la Universidad de Madrid y de ciertos pseudocientíficos, y luego ya a nivel político, Pío del Río Ortega nunca consiguió ningún apoyo institucional español para obtener el premio Nobel en ninguno de los 2 momentos. No fue como consecuencia de que el Tribunal Nobel no se le concedieran, que tenía absolutamente todos los votos a su favor. Otras teorías también señalan que el motivo pudo ser el premio Nobel otorgado anteriormente a su compañero de investigación, Santiago Ramón y Cajal. El que no se le concediera el premio Nobel es, o en parte puede venir determinado porque se había concedido a su maestro y en breve tiempo una misma nacionalidad, un mismo temario. Los que sí que consiguió fueron reconocimientos, como el doctorado honoris causa de la Universidad de Oxford. Debo decir que es, junto con el rey de España, es el único español que tiene el doctor honoris causa. Ocurrió durante su exilio. Se recorrió países como Francia, Inglaterra y Argentina, desarrollando y difundiendo sus teorías científicas. Con primeras figuras de ese campo en Europa, va a ser el complemento en buena medida y la proyección hacia determinados sectores de los estudios de histología. Una estancia en el extranjero en la que siempre tuvo presente a su pueblo, Portillo. Allí empezó a trabajar de joven como médico de familia. Amó profundamente a Castilla, llevó a su pueblo, a Portillo, y a la Virgen de Portillo, aunque él no fuera muy religioso, curiosamente su cartera siempre llevaba una banderita de la República y la Virgen de Portillo. Fíjese usted qué cosa más dispar, pero sin embargo así era. Pío del Río Ortega efectivamente empezó aquí, estuvo 2 años y probablemente de aquella época nació esa generosidad que yo creo que siempre ha tenido hacia su pueblo y que él vio que un chico de pueblo, aunque él tenía más posibilidades probablemente que otros chicos de aquella época, pudo estudiar y ese era uno de sus objetivos, que todos los chicos de todos los pueblos pudieran estudiar. Quizá por esta razón Pío del Río Ortega decidió ceder este castillo de su propiedad a la Universidad de Valladolid, legado que dejó en sus últimos años de vida. Víctima de un cáncer que él mismo se diagnosticó, murió en Buenos Aires, donde le dedicaron un multitudinario entierro. 40 años después, ya acabado el franquismo, sus restos volvieron a su querida tierra vallisoletana. Viendo el reportaje sobre Río Ortega, me daba cuenta de cómo en los campos científicos es necesaria la aportación de muchos pequeños avances. Estudios que en ocasiones llevan toda una vida y que abren la puerta para que los sucesores puedan seguir el camino abierto. Hay mucho trabajo y talento detrás de cada avance científico, desde luego. Como lo hay también mucho trabajo y mucho talento, digo, en la obra de nuestro siguiente personaje, Antonio José Martínez Palacios. Antonio José a secas, en realidad. Así siempre lo he conocido, así le llaman los melómanos. Efectivamente, un burgalés universal que quizá hubiera gozado de más prestigio de no haber sido su vida o de no haberse visto su vida como la de tantos otros truncada por la guerra. Autor de una profusa cantidad de composiciones siempre apegadas a los sonidos folclóricos de su tierra, como podemos comprobar en obras tan de nuestras y tan nuestras como la sonata castellana, el himno a Castilla o los cantos populares burgaleses, por lo que recibió el Premio Nacional de Música.
Solo hace falta dejarse llevar por el oído para reconocer el talento. El compositor burgalés Antonio José Martínez mostró su inclinación por la música desde niño. Su composición empieza muy temprana y tiene muy claro desde el principio, desde muy jovencito, a qué se quiere dedicar, que es exclusivamente a la música. Y creo recordar que es ya a los 13 años cuando hace su primera obra, Cazadores de Chiclana. Si pensamos qué hacíamos nosotros a los 13 años, pues en fin. Comenzó sus estudios musicales con 7 años y en la adolescencia ya había creado sus primeras composiciones. Durante sus estancias en Madrid o París entabló amistad con importantes figuras de la cultura que reconocieron enseguida su gran proyección. Un gran músico al que Ravel llegó a catalogar a priori como uno de los mejores músicos del siglo XX, el mismísimo Maurice Ravel. Es porque Antonio José Martínez Palacios, sin duda, fue un excelso músico. Seguramente sea uno de los burgaleses más notables, ¿no?, de la historia. Fue un amante del folclore tradicional y por eso, cuando llegó la oportunidad, no dudó en regresar a su Burgos natal para hacerse cargo del Orfeón. El alcalde García Bedoya, en 1929 le hizo una oferta a Antonio José, que estaba dando clase de música en Málaga. Tenía aquí sus padres y su familia, le apetecía venir a Burgos para estar con ellos, pero también, sobre todo, para poder demostrar todo el trabajo que él tenía en su cabeza respecto del folclore burgalés. Estudioso de los temas populares, viajó por la provincia con el afán casi científico de rescatar el folclore. Entre sus composiciones de esta etapa destaca el Himno de Castilla. Llevando esa música por todos los pueblos y dándola a conocer, y un trabajo ingente que le llevaba mucho tiempo. Fue Premio Nacional de la Música con los cantos tradicionales burgaleses. Es uno de los mejores arreglistas de folclore y de los mejores tratadistas. Es decir, el folclore existe per se, pero eso luego hay que darle un ropaje desde el punto de vista estructural y musical correcto. Tuvo una gran sensibilidad con las clases menos pudientes y puso todo su empeño y su afán por hacer llegar la música a todo el mundo. Y que las clases obreras y las clases campesinas y las clases comerciantes de la pequeña clase media que en aquella época estaba emergiendo, pues no podían disfrutar. El Orfeón burgalés era uno de esos, entre comillas, entretenimientos que él fue capaz de levantar y llevar a cabo. Esa generosidad con su tiempo y sus ganas de compartir la música se malentendieron. Murió fusilado en Estepar el 11 de octubre de 1936. Hoy queda el recuerdo. Una España en los albores de una guerra civil truncó la carrera de uno de nuestros músicos más prometedores. Llevaba una trayectoria muy importante y que en el momento de su muerte pues tenía una obra pues en cantidad mayor a la que Falla, por ejemplo, tenía a esa misma edad, ¿no? En España surgieron a través de Albéniz, Granados, Falla. Antonio José hubiera sido incluso mejor que ellos. Han tenido que pasar muchos años para que, gracias al esfuerzo de muchas personas, su nombre se vea reconocido por la sociedad burgalesa. Una sociedad que ahora adorna con flores la casa en la que vivió y rinde homenaje al que consideran uno de sus hijos ilustres. El nombre de Antonio José tenía un cierto marcado en la ciudad, ¿no? Y lógicamente nos ha costado mucho socialmente darle el empuje para que la sociedad entienda que Antonio José es lo que es, el músico. Su figura es tan enorme, su trabajo es tan ingente y de tanta calidad, que a partir de los años finales de los 70 y mediados de los 80, Antonio José es algo más que la relación con el Orfeón burgalés. Antonio José forma parte de la cultura de esta ciudad y de esta provincia. No hace mucho que comenzaron a publicarse sus obras, y alguna de sus obras, interpretada y grabada por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, todavía está pendiente de estreno. Una pregunta, Rosa, ¿se puede votar varias veces por el mismo personaje?
Por supuesto que sí, puedes votar tantas veces como quieras y puedes hacer campaña incluso y ganar apoyos para tu personaje elegido. Cuanta más participación, mejor. Muy bien, pues así lo haré entonces. Y ustedes espero que participen para ganar premios y que elijan quién será el castellano y el leonés de la historia. En el programa de hoy hemos conocido mejor a 4 de los 100 candidatos y en el próximo programa conoceremos 4 nuevos personajes. Hasta entonces. Hasta luego.